Tienes exactamente de aquí a las 11:40 y luego serían 10 minutos de preguntas y respuestas, Ok, excelente. porque después seguiría ya una pausa, un break para seguir con lo que es la magistral. Muy bien. Bueno, comenzamos. Bueno, retomando la segunda plática del segundo bloque del día de hoy, está con nosotros el doctor Salvador Elías Venega Andraca, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Él nos va a hablar en su plática plenaria de cómputo cuántico. Les voy a dar una breve semblanza de en lo que ha trabajado el doctor Venegas. Es doctor en física y maestro en ciencias por la Universidad de Oxford, así como maestro en administración de empresas e ingeniero en sistemas electrónicos por el Tecnológico de Monterrey. Además, en 2008 hizo una estancia postdoctoral en calidad de profesor visitante en la Universidad de Harvard. Es un científico mexicano dedicado a la investigación, docencia, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología y conocimiento. Es fundador del cómputo cuántico en México y cofundador del procesamiento cuántico de imágenes. Es reconocido como una autoridad a nivel mundial en las áreas de caminatas cuánticas y el procesamiento cuántico de imágenes. Es autor de un nutrido número de publicaciones científicas, escribió el primer libro dedicado a estudios de caminatas cuánticas en 2008, es coautor del primer libro dedicado al procesamiento cuántico de imágenes en 2020 y su trabajo científico cuenta con cientos de citas. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, senior member de la Association for Computing Machinery y es nivel 2 en el SNI del área 1. Actualmente es profesor investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, obviamente Campus Estado de México, y dirige el grupo de procesamiento cuántico de la información en dicha institución. El micrófono es todo tuyo, Salvador. Muchísimas gracias. Gracias por esa presentación y gracias a todos por brindarme esta oportunidad de platicar con ustedes sobre cómputo cuántico. Pues el título de mi plática es Quantum Computing from the Lab to the Market. Vamos a hablar de los elementos, digamos, básicos, fundacionales del cómputo cuántico, de la estructura general de un algoritmo cuántico y después, en la segunda parte de esta conversación, hablaré sobre las características del mercado que ya existe para el cómputo cuántico, un mercado que representa ya miles de millones de dólares, que todos los días saca anuncios sobre compañías grandes, medianas, pequeñas y globales, en términos de desarrollos, de empleo. Y eso es muy importante saberlo porque pues la palabra cuántico, decía Bernard Shaw, usted menciona en una reunión y 5 minutos después todo el mundo le dará la razón porque nadie entiende qué es cuántico. Y es cierto, el término de cuántica en física es un término que todavía requiere de muchas definiciones y de estudio de ciencia fundamental para comprenderse a detalle. Pero también es cierto que el nivel de sofisticación que hemos logrado los humanos permite ya hacer experimentos de mucho detalle, experimentos de un detalle diría exquisito, y que la combinación de estas capacidades teóricas y experimentales de la física cuántica, combinadas con otras disciplinas como la teoría de la comunicación y la teoría de la computación, da lugar ya a la creación de nuevos mercados que en consecuencia, mercados de alto valor agregado que justifican pues claramente las inversiones públicas y privadas que en la disciplina se hagan, además de la investigación científica en el desarrollo tecnológico. Al final, y esto es un tema que yo siempre he pensado que es así, el uso del dinero público para la investigación científica requiere generar diversos dividendos para la sociedad. Uno de ellos, claro, es el conocimiento por sí mismo, y eso es muy valioso aunque se niegue en diferentes momentos en diferentes países. La generación de conocimiento por sí mismo es razón más que suficiente para hacer inversión de dinero público. Pero además de eso, para el ciudadano de a pie, para los contribuyentes que no estarían interesados en el conocimiento básico, también hay que darles una razón para justificar la inversión de su dinero, del dinero de los impuestos, en la investigación científica. Y esta es la generación de mercados, en los cuales haya oportunidades amplias de empleo
y de crecimiento económico y generación de riqueza material. En ese sentido es que el cómputo cuántico está ahora, ya en los últimos, digamos, 6, 7 años, viviendo una transición que muestra su poder y los beneficios que puede traer a la sociedad en general, el planeta entero, y a nosotros en México. Pues bien, ahí están mis datos de contacto. Esos mismos datos, acompañados de unas cosas más que voy a presentar a continuación, les van a encontrar también al final de la presentación. En particular, voy a poner un URL y un QR del que van a poder bajar esta presentación en el siguiente slide y en la última. Bien, pues esta presentación la pueden bajar de este TinyURL, que es un espacio de Dropbox, y la misma información está en este QR. Si no lo han podido copiar ahorita, no hay ningún problema. Al final de la presentación estará esta misma información. Pues agradezco para empezar a la doctora Karina Figueroa, a la doctora Lucía Barrón y al doctor Carlos Alberto Reyes García, así como, y perdonen por no haberlo escrito, pero lo digo de todo corazón, así como al resto del comité organizador, por darme la oportunidad de platicar con ustedes hoy. Muchas gracias. Y pues a quienes pagan por esta investigación, al Tecnológico de Monterrey, a CONACYT a través del Programa de Fronteras de la Ciencia y la beca del SNI. Y ya, tengo que agradecer. Bueno, miren, ¿qué es computación cuántica? Para empezar, ¿no? Pues el cómputo cuántico es una disciplina, es un campo que nace de la convergencia de varias áreas. En particular, en su origen, en su nacimiento, fue el punto de intersección entre la física y la ciencia computacional. Ahora, no es la primera vez que la física y la ciencia computacional se casan, ¿no? Por ejemplo, varios de los algoritmos empleados en cómputo, en algoritmos de optimización, emanan del pensamiento físico. El ejemplo clarísimo es el algoritmo de Simulated Annealing, de temple simulado, algoritmos inspirados en la física, otros. Vamos, lo que quiero decir con esto es que la física y la ciencia computacional, aunque suenan a ramas que persiguen distintos objetivos y sí que los persiguen, también es cierto que tienen muchos puntos de intersección. Estos puntos en los cuales es indispensable saber física para avanzar en ciencia computacional y al revés, puntos de la ciencia computacional en los que sin física difícilmente habremos logrado el nivel de sofisticación y desarrollo que hoy tenemos. Pero el cómputo cuántico, además de ser esta convergencia, este punto de intersección entre la física y la ciencia computacional, es también una nueva rama del conocimiento, en la que deseamos construir computadoras y algoritmos, pero con la base, sobre la base de la física cuántica. Eso significa que las matemáticas que describen a las computadoras cuánticas y a los algoritmos cuánticos tienen raíces profundas en la capacidad experimental, en la naturaleza experimental de la física cuántica, ¿no? Esto es importante decirlo porque la ciencia computacional ha sido estudiada tradicionalmente como una rama de las matemáticas, ¿no? Perdón. Y Turing, cuando publica el famosísimo paper de 1936, en él básicamente habla de matemáticas. Pero Turing no era solamente un gran matemático, también tenía alma de ingeniero. Construyó computadoras, ¿no? Caso que muchos de nosotros, todos ustedes conocen, que es el de la construcción de las máquinas, de las bombas y de la Colossus durante la Segunda Guerra Mundial. Después, en fin, Turing era un hombre que tenía varias capacidades, la de científico, matemático, ingeniero. Pero al paso del tiempo lo que sucedió fue que la computación se comenzó a estudiar como una rama de las matemáticas sin tener vínculo evidente con la naturaleza física de los sistemas con los que hacemos cómputo. Y eso es importante porque, o sea, establecer ese vínculo es importante porque varias de las propiedades de las máquinas con las que corremos algoritmos, así como algunas de las capacidades básicas de los algoritmos en términos de complejidad y computabilidad, dependen de la naturaleza con los sistemas con los que corremos algoritmos, ¿no? Así es que, bueno, pues eso es, digamos, grosso modo, el origen, ¿no? Las ideas que dan lugar a la creación del cómputo cuántico, que se puede definir como lo tengo aquí. Un área multidisciplinaria dedicada al desarrollo de computadoras y algoritmos, esto es hardware y software, basados en las propiedades mecánico-cuánticas de la naturaleza. Y el cómputo cuántico, que nació a principios de los 80s, es ya desde hace algunos años un campo en transición. Entonces, además de la investigación científica fundamental, tanto experimental como teórica, también es un campo de desarrollo de tecnología que hoy tiene ramas muy importantes en la transversalidad
por ejemplo, en el desarrollo de algoritmos cuánticos para inteligencia artificial, aprendizaje computacional, geometría computacional y procesamiento de imágenes. Esta capacidad de entrar a otras disciplinas y aportar a ellas, así como las capacidades y las ventajas que hemos ya detectado en la construcción de algoritmos cuánticos, ha dado lugar a la creación de un ecosistema donde hay inversionistas, ejemplos son Break of Capital y Quantum Valley Investments, compañías de tamaño global, transnacionales como Microsoft, Google, IBM, las tres dedicadas, bueno, no dedicadas, pero sí con recursos muy importantes dedicados para la construcción de computadoras cuánticas, así como para el desarrollo del ecosistema de programación, etcétera, que se debe crear alrededor de estas máquinas para poderlas aprovechar. También hay emprendedores como OneQubit, Rigetti y D-Wave. D-Wave es, de hecho, el primer emprendedor en el mundo del cómputo cuántico y es una compañía que ya ha dejado la zona de las startups para convertirse en una compañía grande. Y gobiernos, muchos. La Unión Europea, el Reino Unido, los Estados Unidos de América, Japón, Canadá, China, muchos países invierten miles de millones de dólares en este tema. Miren, yo creo que una forma, digamos, amena de presentar la naturaleza matemática del cómputo cuántico es hablar de la base fundamental de procesamiento que utilizamos en computación convencional y computación cuántica. En computación convencional, que he de decirles, en los especialistas en cómputo cuántico, utilizamos el término computación clásica, classical computation, para referirnos al cómputo digital. Es un abuso del lenguaje, para serles sincero, porque lo que sucede es que la palabra clásico se hereda de la forma en la que de la jerga empleada en física. En física, si ustedes le preguntan a un físico qué es física clásica, les va a responder todo aquello que no es cuántico. ¿Ven? Entonces, el electromagnetismo, la mecánica, inclusive la relatividad especial y general, forman parte de la física clásica, simplemente porque no son la mecánica cuántica. Es una cuestión de definición y tanto. Y la palabra se hereda al mundo del cómputo cuántico, entonces hablamos de computación clásica cuando nos referimos a la que no es cuántica. Pero aquí hay una cosa que decir. El cómputo clásico en realidad, o sea, lo que van a encontrar ustedes en los papers y libros como cómputo clásico, en realidad es cómputo digital. O sea, cómputo sobre la base de alfabetos, o sea, de conjuntos discretos, definidos sobre máquinas abstractas como las máquinas de Turing. ¿Bien? Y eso es importante decirlo porque cómputo clásico también lo hay de naturaleza analógica, que fue un trabajo hecho durante los 50, 60, 70, inclusive un poco de los 80, particularmente en la otrora Unión Soviética. Y algunos de los trabajos desarrollados en la Unión Soviética tienen vínculos muy interesantes desde la matemática y la física con la computación cuántica. Pero no nos referimos a esa computación cuando hablamos de computación clásica. Nos referimos a computación digital. Y es importante saberlo porque las comparaciones que hacen son sobre estas dos bases. Bien, en el cómputo clásico o digital, la información se almacena y manipula en forma de bits. Matemáticamente, un bit es un elemento de un espacio escalar que tiene dos elementos y la forma de construirlos en lo físico, pues hay muchas. Podemos utilizar relays, que eran pues, estos dispositivos con bobinas que utilizaban las televisiones pues, que será de los 50, 60, y que también fueron utilizadas para la construcción de las bombas, de las bombs que hizo Alan Turing, así como de la Colossus. Y pues pasado el tiempo nos dimos cuenta de que se pueden utilizar otros dispositivos como los transistores que son empleados al día de hoy. En el caso del cómputo cuántico, la información es almacenada y manipulada a través de qubits. Y un qubit es una forma corta de decir quantum bit. Ahora, a diferencia de los bits que son elementos de un espacio escalar, los qubits son vectores. Son vectores que viven en un espacio de Hilbert bidimensional y eso lo que significa es que son vectores que viven en un espacio complejo, o sea, las entradas de esos vectores son números complejos y ese campo, el espacio de Hilbert, la manera formal a la que nos referimos a ese campo vectorial en computación cuántica, está también definido, perdón, ese espacio vectorial está también definido sobre el campo de los números complejos. Bien, entonces una forma de pensar rápidamente en el espacio donde viven los qubits es C2, el espacio vectorial C2, el espacio vectorial C2 definido sobre el campo de los complejos. Bien. Y los qubits, definidos de manera abstracta como elementos de este conjunto, se pueden implantar
construir de varias maneras. Pueden ser iones, pueden ser polarizaciones de fotones, spin de electrones, en fin. Hay varias tecnologías que se pueden emplear para construir qubits. La más usada al día de hoy son superconductores. Esa es la base tecnológica sobre la que se han construido las computadoras de D-Wave, de IBM, y bueno, y otras, ¿no? Pero particularmente estas dos que son las más desarrolladas. Esto. Y pues una forma de recordar qué es un qubit es apelar a nuestros conocimientos de la secundaria. Podemos definir un qubit de manera gráfica, también lo podemos definir como una pareja ordenada o bien como una combinación lineal. Esta forma, la combinación lineal, es la más empleada en computación cuántica. Y además de que se emplea esa forma, esa representación, la favorita en computación cuántica, utilizamos una notación específica. Como ustedes recordarán, pues en la secundaria, prepa, universidad, utilizamos esta notación para referirnos a vectores. En cómputo cuántico, como herencia de la mecánica cuántica, utilizamos esta forma de escribir las cosas. Bueno, ahí va. Esto. Pues cada vez que ustedes vean palito vertical, algo que se parece a un mayor que y un símbolo en medio, por ejemplo, carita feliz, esto recibe el nombre de ket. ¿Ok? Y esta simbología es la que empleamos en computación cuántica para hablar de vectores. Los kets, por convención, son vectores columna. ¿Ok? Donde cada uno de los números que los conforman, estos dos, son números complejos. Entonces, si yo deseo escribir, por ejemplo, la forma típica en términos de combinación lineal de un vector en R2 empleando esta notación, yo se escribiría de esta manera. La notación ket, acompañada de otra forma de escribir vectores, estos vectores renglón, se llama BRA, recibe el nombre de notación de Dirac, por quien la inventó, por Dirac, ¿no? Y bueno, pues la razón de ser de esta notación es que los cálculos son muy sencillos de hacer una vez que uno entiende la mecánica del comportamiento de esta notación, ¿no? Y prácticamente no hay paper de computación cuántica que no haga uso de esta notación. Bien, entonces formalmente podemos definir a un qubit como una combinación lineal, como un elemento, perdón, de un espacio vectorial complejo, que insisto, tiene sus escalares también en el mundo de los números complejos, ¿no? Existen algunas restricciones que debe tener un qubit, además de que estos dos números, los de la combinación lineal, como consecuencia directa de esto, son complejos. La otra restricción que debe cumplir es que la suma del cuadrado de los módulos de estos números complejos debe ser igual a 1. Y la razón por la que esto se debe cumplir es porque existe una relación íntima entre el cuadrado de los módulos de estos números complejos y las distribuciones de probabilidad que son empleadas en mecánica cuántica y en consecuencia como herencia en cómputo cuántico. Un poco más sobre esto voy a hablar en unos minutos. Esto es sobre la naturaleza probabilística de los algoritmos cuánticos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos bueno, no algunos ejemplos, sino algunos elementos importantes de análisis en la definición de algoritmos cuánticos. Para empezar, ¿qué es un algoritmo cuántico? Un algoritmo cuántico es un procedimiento. Por definición, un algoritmo es un procedimiento que en una cantidad finita de tiempo, con una cantidad finita de pasos, obtiene un resultado. O, traduciéndolo al uso de algoritmos con problemas, es un conjunto finito de pasos que en una cantidad finita de tiempo siempre encuentra la solución a un problema o una de sus soluciones. Como esa definición de algoritmo nos restringe muchísimo porque siempre tenemos que encontrar la solución y a veces eso no es posible, la definición se relaja cuando hablamos de algoritmos probabilísticos, como recordarán ustedes. Y entonces ahí decimos, bueno, pues es una cantidad finita de pasos que en una cantidad finita de tiempo, con cierta probabilidad, nos entrega una solución del problema. Bien, entonces, esto lo digo porque los algoritmos probabilísticos son, digamos, la contraparte más cercana que hay para generar intuición de un computólogo respecto de cómo se comporta un algoritmo cuántico. Un algoritmo cuántico es un conjunto de compuertas, por ejemplo, como veremos en unos minutos, que cada compuerta es una operación física que se puede llevar a cabo en un laboratorio que tiene una forma específica de estudio de la mecánica cuántica, por ejemplo, de óptica cuántica. Pues tengo un circuito a través del cual
pasan qubits, pasa información cuántica, y después de que yo meto ciertos datos, como sucede con cualquier algoritmo clásico cuántico, yo meto unos datos, condiciones iniciales o los valores iniciales de las variables, estos los valores iniciales de los qubits, los paso a través de un circuito y al final pues leo los resultados. Este leer los resultados es una de las partes más, digamos, controversiales de un algoritmo cuántico, de nuevo como herencia de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos ese proceso trabajando con computadoras convencionales, pues nos metemos, ¿qué pasa? Corremos, por ejemplo, un programa en C o en Python. Lo definimos, las rutinas, etcétera. Le damos valores iniciales a las variables, después lo corremos, damos unos datos iniciales, dejamos que el algoritmo haga lo que tenga que hacer y utilizamos funciones convencionales de estos lenguajes o de cualquier otro para presentar los resultados del algoritmo en pantalla. ¿Qué hacen estas funciones de presentación de resultados? Pues básicamente copian el contenido de los registros de la RAM o de la memoria virtual donde están contenidos estos resultados, les hacen una copia y los presentan en la pantalla. Esto o en papel o en cualquier otro medio. Esto es, los resultados de un algoritmo se copian de la zona donde están almacenados originalmente para presentarse en otro medio. Ese copiar, que es, pues diría yo, una operación trivial en computación convencional, esto es, la presentación de resultados en computación convencional, en computación digital, es algo tan sencillo de hacer que pues tenemos unas funciones ahí definidas para eso y nadie más le da eh, peso alguno, importancia al proceso específico de cómo se copia y presenta la información. ¿Por qué? Pues porque las rutinas para hacer esto se desarrollaron hace ya varias décadas eh, y pues simplemente las reutilizamos en los diferentes lenguajes para presentar información en los dispositivos de entrada-salida. Y además existe en este proceso de presentación de información el conocimiento, la seguridad de que los datos originales, los generados por el algoritmo, estén almacenados en un lugar que si no le hacemos nada a la computadora, si no la apagamos abruptamente, no la dañamos, ahí van a seguir. Y cuando presentado la información solamente hacemos una copia. Y la información, por haberla copiado, no sufre ningún cambio. Simplemente es una copia como lo haríamos con papel, con pluma, copiar un documento a otra hoja de papel. Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué insistes tanto, Salvador, en este de la copia? Pues porque en cómputo cuántico eso no sucede. En computación cuántica, cuando medimos los resultados de un algoritmo cuántico, en general van a pasar dos cosas. Una, que se va a generar uno de varios resultados y estos resultados se van a presentar conforme una distribución de probabilidad, exactamente en la misma lógica, que no en la misma, en el mismo conjunto de distribuciones de probabilidad, pero sí en la misma lógica que un algoritmo estocástico. ¿Vale? Por ejemplo, el algoritmo de temple simulado. Cuando yo corro el algoritmo de temple simulado para resolver problemas de visión computacional, de bioinformática, los resultados que obtengo a veces son solución del problema y a veces no. ¿Qué hago? Pues lo corro varias veces hasta que encuentre una solución aceptable. Bueno, y la solución aceptable puedo estimar cuándo debería encontrarla porque hay una distribución de probabilidad que me dice la probabilidad de éxito versus la probabilidad de fracaso en la ejecución del algoritmo. Una lógica similar aplica a la ejecución de algoritmos cuánticos. Pero además, otro tema de los algoritmos cuánticos es que cuando yo mido información, esto es cuando la leo, cambio la información. Que suena bien raro, que se requiere comprender, en mi opinión, no hay vuelta a la hoja, más que comprender las matemáticas que están detrás de la mecánica cuántica para poder al menos aceptar que las cosas son así, que cuando yo leo información de un sistema cuántico, cambio al sistema cuántico. Propiedad que, por ejemplo, a Einstein lo paraba de pestañas, esa no le gustaba para nada. Era una de las cosas que más le disgustaban de la mecánica cuántica, que se presenta, que la lectura y los resultados tuvieran esta propiedad que en su consideración, en la consideración de Einstein, no era viable en el universo conocido, en el universo en el que vivimos, pero que pues, hasta donde sabemos, así es, ¿no? La naturaleza es como es y no le importa mucho lo que opinemos de ella o sobre sus procesos. Simplemente es como es y la responsabilidad y el trabajo de nosotros los científicos es develar cómo se comporta la naturaleza y si para ello tenemos que olvidarnos de paradigmas aprendidos a través de la intuición, la convivencia de nosotros con el medio ambiente, pues así tendrá que ser. Bueno, entonces regresando a este slide que tengo aquí,
Entonces, tomando ya estas características, digamos, exóticas de los algoritmos cuánticos, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con ellos? Bueno, pues en esencia, lo que queremos hacer con un algoritmo cuántico es crear un procedimiento que me permita encontrar respuestas a problemas importantes de ciencia, ingeniería, finanzas, ¿no? De muchas disciplinas, digamos, de una mejor forma que como sucedería con un algoritmo convencional. Y eso de mejor forma, pues tiene varios significados. Una de ellas es, por ejemplo, que dado un problema y un conjunto de algoritmos clásicos desarrollados para ese problema, por ejemplo, el problema de la factorización de números enteros en primos, la base, una de las bases matemáticas del RCA, hasta donde sabemos, o sea, hasta el día de hoy, todos los algoritmos publicados para la factorización de números enteros en primos, o sea, para la implantación del teorema fundamental de la aritmética, son algoritmos NP. Bien, no se conoce un solo algoritmo que corra sobre una máquina de Turing o un equivalente como las máquinas von Neumann, tal que dicho algoritmo en una cantidad, con un upper bound polinomial, puede encontrar la factorización de un número entero arbitrario, de tamaño arbitrario. Existe un algoritmo cuántico que sí es capaz de hacer este trabajo en tiempo polinomial, que es el algoritmo de Shor. Bien, entonces, ese es un ejemplo, digamos, claro de qué es lo que queremos encontrar en un algoritmo cuántico. Ahora, el algoritmo de Shor es más rápido que los algoritmos conocidos al momento para 5 minutos. poner la factorización. Ojalá, bueno, y después no sabemos realmente si hay un algoritmo convencional que también en tiempo polinomial pueda llevar a cabo el mismo proceso. Lo que sabemos es lo que acabo de decir con esas acotaciones. Entonces, pues uno de los temas de estudio favoritos en computación cuántica es esto, el diseño de algoritmos que sean más rápidos que sus contrapartes clásicas. Pero aquí rápido tiene dos significados. Una, que aprovechemos el hardware cuántico para hacer procesos acelerados. Esto que pongo aquí en el marquito es la descripción matemática de un proceso conocido con el nombre de paralelismo cuántico. Paralelismo. Digamos, el equivalente, grosso modo, de lo que sucede cuando trabajamos con máquinas paralelas o con los pipelines de un procesador multicore. ¿Bien? Lo importante de esta ecuación, y por eso la pongo, es que podemos ver que con una cantidad finita de variables de entrada, con n más 1 qubits, n más 1 qubits, y con n más 1 compuertas, logramos generar una expresión matemática que tiene una cantidad exponencial de términos. ¿Sí? Y esa cantidad exponencial de términos es resultado de la naturaleza cuántica de los temas con los que estamos trabajando, es un regalo de la naturaleza. ¿No? Esta es la línea, la lógica sobre la que ha versado el desarrollo de algoritmos cuánticos desde el inicio de la disciplina, aprovechar las características del hardware cuántico, que está muy bien, pero necesitamos dar un paso más. Ese paso adicional es el desarrollo de estrategias algorítmicas, como por ejemplo en el mundo de la computación convencional, el desarrollo del algoritmo de Bellman-Held-Descartes para la solución del problema del agente viajero, que en su forma de algoritmo de fuerza bruta, o en su forma de un algoritmo de fuerza bruta para resolver el TCP requiere una cantidad factorial de tiempo. Esta tiene una cota superior de naturaleza factorial. En tanto que el algoritmo de Bellman-Held-Descartes, si bien no es eficiente, claramente es mucho menos ineficiente que el algoritmo de fuerza bruta que acabo de mencionar. Y la razón por la que este algoritmo, el de Bellman-Held-Descartes, es mucho menos ineficiente que el de fuerza bruta, bueno, pues porque es un algoritmo súper sofisticado, que ustedes trabajan en la disciplina con el TCP lo conocen bien, que es el resultado pues, de tres mentes brillantes del área, ¿no? Todos conocemos los estudios Bellman-Held-Descartes en teoría de la computación. Entonces, esta línea de trabajo que es el desarrollo de algoritmos cuánticos y de estrategias para el desarrollo de algoritmos cuánticos sofisticados es un área abierta en computación cuántica. Poca gente trabaja en ella ahora. Se espera que el boom de la computación cuántica, particularmente por sus aplicaciones científicas y comerciales, haga que esta área crezca, pero si están interesados en hacer un doctorado en computación cuántica, en llevar estudiantes, en encaminarlos, este es un área muy prometedora, donde va a haber mucho dinero en los siguientes años. Ya lo hay ahorita, en los siguientes años más. Bien, entonces, desarrollar algoritmos cuánticos es un trabajo complicado de reto porque necesitamos primero encontrar un problema interesante, también porque la mecánica cuántica, como ya escucharon ahorita algunas de sus propiedades, es una teoría poco intuitiva, esto es, nuestra intuición del mundo
y de la interacción con él no corresponde a lo que describen las ecuaciones de la mecánica cuántica. Y pues en consecuencia hay que aprender cuántica sobre esta base, ¿no? Y además, para que un algoritmo cuántico sea competitivo, pues tiene que ser mejor en algún sentido que los algoritmos clásicos desarrollados para ese mismo propósito. Ese es un cuadro que intenta hacer una comparación de las unidades de información en el mundo clásico y cuántico, el tipo de herramientas que tenemos para desarrollar algoritmos en computación convencional versus las expresiones matemáticas para la construcción de compuertas o de algoritmos cuánticos, y lo que les mencionaba hace rato, que el memory readout en computación convencional equivale a hacer quantum measurement, a hacer mediciones cuánticas en el mundo de la computación cuántica, y tiene estas características de probabilidad y cambio de resultados que ya mencioné. Bien, existen diferentes lenguajes de programación que se emplean para interfacear con computadoras cuánticas. Por ejemplo, la máquina de D-Wave y la máquina de IBM tienen ambas ambientes de desarrollo en Python. El caso de IBM se llama Qiskit. Y lo que uno hace para trabajar con la computadora cuántica de IBM es bajar Qiskit, escribir programas en Python, y hay unas llamadas que se hacen a la computadora cuántica a través de Qiskit, en la misma lógica, pues a través de APIs, en la misma lógica que antaño se accedía a GPUs, ¿no? Cuando, yo creo que muchos de ustedes saben dónde hacían, pero cuando los servidores estudiaron la carrera, ¿no? Para acceder a GPU se requiere utilizar APIs, ¿no? De forma particular, concreta, entregados por los manufactureros, para acceder a los transputers, que eran un tipo específico de circuitos para procesamiento digital de señales, etc. Entonces, la lógica de programación de una computadora cuántica hoy es: vivo en un ambiente convencional y hago llamadas a la computadora cuántica a través de APIs. ¿Bien? Existe software de simulación de computadoras cuánticas, también creado por estas compañías, IBM, Microsoft y D-Wave. Pero el desarrollo de algoritmos, de lenguajes, perdón, de programación cuánticos, ese es todavía un trabajo por venir. Así es que, de nuevo, otra área interesante de desarrollo y de doctorados. Hay varios métodos para escribir algoritmos cuánticos. Sobre el que voy a hablar en esta sesión, antes de que se me acabe el tiempo, es del modelo más conocido, que es el de circuito. En los circuitos cuánticos, la lógica... ¿Madre? Ya estamos en tiempo. Sí, gracias. Los algoritmos cuánticos se leen de izquierda a derecha y de arriba para abajo, ¿no? Y pues para entender exactamente cómo funcionan estos algoritmos, perdón, me voy a brincar algunos slides. Bueno, tienen aquí un equivalente del mundo convencional. Esos circuitos también se leen de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Esto, perdonen ustedes, pero me lo tengo que saltar porque si no, no voy a llegar a una parte que en verdad quiero mencionar. 3 minutos más y acabo. Bueno, esto que ven aquí son algunos desarrollos específicos en Quantum Machine Learning. Echen un ojo a los slides y si tienen preguntas sobre el tema, con todo gusto envíenme un correo y les respondo lo que sé sobre el tema. Pues miren, les decía, el cómputo cuántico pues es ya un ecosistema que representa mucho dinero. Pero para darles una idea de lo nuevo que es esta área, de estos 8 científicos que son creadores del cómputo cuántico en primera y segunda generación, todos están vivos y trabajando, excepto Richard Feynman. ¿Ven? Entonces es un área nueva donde todavía hay mucho que descubrir. Hay compañías globales, medianas, pequeñas, grandes trabajando en el área. Y una buena forma de darse cuenta de qué tan buena idea es meterse en un área tecnológica es ver el número de patentes que se han entregado en la misma. Si ustedes analizan el número de patentes que se han publicado en computación cuántica de 1980 a 2018 y al 20, van a encontrar que es el orden de cientos. Para contrastar, el número de patentes publicadas en áreas como petróleo se cuentan por decenas de miles. Los cientos de patentes por año en una disciplina tecnológica y científica es una invitación a crear startups. Por eso es que hay por eso, por otras razones, pero en particular, este es uno de los criterios que permite entender por qué hay muchas startups ahora en el mundo de la computación cuántica. Bueno, ahora en mi grupo de investigación trabajamos en varios temas que se encuentran ahí: algoritmos cuánticos, criptografía cuántica, el libro que publicamos en febrero de 2020 con Springer sobre procesamiento cuántico de imágenes, y esto es a lo que quería llegar. Si quieren saber más sobre computación cuántica, tenemos un grupo en Facebook que se llama Quantum Information Science and Technology in Latin America. Obviamente la inscripción es gratuita y hablamos de temas tecnológicos, legales, de trabajo, etcétera, sobre computación cuántica en América Latina y otras partes del mundo. También un grupo de
Eso es un programa de divulgación científica que tengo. Si les interesa, pues con todo gusto pueden inscribirse también. Hoy se transmite a las 9 de la noche en Fusión Radio. Hoy hablamos de ciberseguridad. Y aquí hay un curso de computación cuántica totalmente gratuito que si desean tomar, entran a YouTube, buscan mi nombre y ahí van a encontrar 20 sesiones de 2 horas cada una. Es un curso que grabé en el 2019. Estoy en este año grabando también un MOOC que va a ser una versión, digamos, mucho más concreta de este curso. Ustedes están interesados en aprender en español los rudimentos pormenores del cómputo cuántico. Este curso está ahí y si desean registrarse les envío también los slides. Bien, conclusiones. Hay muchas conclusiones que se pueden sacar, pero esta es la que más me gusta decir. Cuando yo fui niño, esta fue la primera computadora que programé. La conectaba a mi televisión, mi mamá se paraba de pestañas porque no dejaba ver la tele, una tele en blanco y negro, 2 kilobytes de RAM, un CPU pues, más lento que una tortuga, pero esta fue la primera máquina que programé. Unas cuantas décadas después, he tenido el privilegio de programar las primeras computadoras cuánticas desarrolladas por la humanidad. Y les digo esto como conclusión porque todos los que estamos en esta plática, todos los computólogos profesionales en México, sabemos bien que el desarrollo vertiginoso de la tecnología nos lleva a actualizarnos en verdad corriendo todos los días y también a invitar a nuestros estudiantes y al público en general a subirse a este caballo súper veloz que es el cómputo y el desarrollo de la tecnología de alrededor del cómputo. Así es que, pues con esto termino. Dejen que les ponga el último slide, que es donde están los datos de... bueno, y todo este rollo, ¿para qué? Para hacer cómputo cuántico, bioinformática, ciencia de datos, ¿verdad? Pues para que este país viva por siempre. Para que México, Tenochtitlan y la República Mexicana cumplan con su destino de vivir para siempre y de tener un país de progreso. Hay muchas razones para hacer investigación científica. Para mí esa es una de las principales. Y supongo, claro, que también lo es para ustedes. Muchísimas gracias. Aquí están los datos de contacto, el URL donde está esta presentación y las ligas del grupo de Facebook, etc. Muchísimas gracias. Estoy para servirles para las preguntas que hubieran. Gracias, Salvador Venegas, doctor Salvador Venegas, por muy interesante plática. Tenemos 3 preguntas, esperemos por lo menos contestar una y ya las demás quedarán para que tú se las respondas aquí en la plataforma, ¿no? La primera dice, ¿las computadoras cuánticas reemplazarán a las computadoras convencionales o tendrán una tarea adicional como actualmente tienen las tarjetas de procesamiento gráficas como GPUs? Yo pienso que al menos en el futuro cercano e inmediato, las computadoras digitales y las cuánticas se van a complementar. No veo necesidad alguna de desarrollar, permítame que juegue con las palabras, un Excel cuántico, por la sencilla razón de que ya tenemos un Excel digital y funciona bien, funciona muy bien. Pero hay áreas de investigación científica y tecnológica con problemas abiertos en los cuales necesitamos más poder de cómputo, no solo en el sentido de la velocidad, sino en otras nociones de poder computacional en las que el cómputo cuántico tiene la carta abierta. Bueno, hay otra, todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Qué avances conoce en la implementación del protocolo de teleportación cuántica? Eso es algo que ya está súper probado. El protocolo de teletransportación cuántica es una de las líneas más probadas experimentalmente a lo largo del mundo. He visto experimentos en Viena, en Inglaterra, en Oxford en particular, en los Estados Unidos, inclusive, yo diría que inclusive en México. No sé si se ha hecho este trabajo en los laboratorios que hay en México, pero no es muy sofisticado, en verdad, con las capacidades tecnológicas experimentales en México, también podríamos intentar. Y de hecho, la teletransportación cuántica es un elemento fundamental en la construcción de redes cuánticas. Okay. Entonces, es un área, es un tema muy, muy probado que tiene ya aplicaciones tecnológicas. Ok, y de la misma persona, Cristian de León, nos dice, y usted empezó un curso online donde explicó desde cero lo necesario para entender la computación cuántica y se quedó con con una pequeño demo de Qiskit. ¿Piensa retomarlo? Sí, de hecho lo voy a retomar, pero ahora lo voy a transformar en un MOOC, Ok, que también va a ser de acceso gratuito. ok. Sí, comenzó en el 2019, lo íbamos a seguir en el 20, pero pues llegó lo que todo el mundo. La razón por la que estamos en nuestras casas y no
en una universidad todos juntos. Llegó la pandemia, con ello llegó mucho trabajo adicional para todos y ya fue imposible continuar con el curso. Pero ahora en esta segunda mitad del año y aprovechando las vacaciones de diciembre, ya que para qué son las vacaciones, pues para trabajar, ¿no? Entonces, Sí, claro. terminaré un MOOC que espero publicar y ponerlo a disposición de la comunidad totalmente gratis, insisto, en febrero del próximo año. Muy bien. Pues muchas gracias. Quedaron aquí tres preguntitas en el panel. El doctor Salvador Venegas nos hará el favor de contestárselas ya directamente para que no se queden con las dudas. Los invitamos, se les recuerda, va a haber un receso corto de 10 minutos. Se les recuerda que al terminar el receso a las 12 tendremos la conferencia magistral a cargo de la doctora Marta Molinas del NTNU de Noruega, hablándonos de señales biomédicas y en específico de señales del cerebro. Muchas gracias, doctor Salvador Venegas. Sigan con nosotros. También les recuerdo que deben desconectarse y volverse a conectar a la sesión magistral. Le dejo el micrófono a Alicia Morales para que nos dé más avisos.